Brujas, una joya europea cargada de historia y cultura. En 2002, esta encantadora ciudad fue designada como Capital Europea de la Cultura. Su belleza también ha cautivado a Hollywood, siendo escenario de la película In Bruges. El casco histórico, impecablemente preservado, ha sido distinguido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Su origen medieval se refleja en cada rincón, mientras que el encanto del estilo neogótico del siglo XIX sigue vivo en sus edificios. Un lugar de ensueño que te sumergirá en un viaje a través del tiempo y la arquitectura. Brujas, con su misterioso anonimato que se mantuvo por más de 4 siglos, emerge como una joya medieval excepcionalmente bien conservada en el mundo. Esta ciudad belga, fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza del siglo IX, es un testimonio vivo de su pasado y su esplendor. Durante el apogeo de su prosperidad en el siglo XV, Brujas resplandecía como una de las urbes más opulentas de Europa. Su intrincada red de canales, que la ha llevado a ser comparada con Venecia, la convirtió en un centro comercial de vital importancia en el norte de Europa. Sin embargo, hacia el final del siglo XV, la ciudad comenzó a enfrentar un declive debido a la obstrucción del río Svin, lo que marcó el inicio de una época menos esplendorosa. A principios del siglo XX, cuando Brujas languidecía en abandono y pobreza, se sometió a una profunda restauración que la transformó en un codiciado destino turístico. Hoy en día, más de 3 millones de viajeros pasean por sus adoquinadas calles anualmente, lo que la convierte en la ciudad más visitada de Bélgica, superando incluso a Bruselas. Además, como capital de la región de Flandes Occidental y con su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000, Brujas sigue cautivando con su enigmático pasado y su irresistible atractivo. Antes de continuar con este vídeo te invito a suscribirte gratis y compartir este contenido con más personas para que puedan descubrir las maravillas de esta gran ciudad belga. Dicho esto, continuamos con el vídeo. El nombre de la ciudad de Brujas en Bélgica tiene una historia intrigante que se remonta a sus raíces vikingas en el siglo IX. Derivado de la antigua palabra escandinava, brygga, que significa puerto o lugar de amarre, el nombre refleja la intrincada red de canales que fluyen a través de esta encantadora ciudad belga. La historia lingüística de Brujas también es notable, ya que el idioma oficial es el flamenco, una lengua que guarda similitudes con el holandés de los Países Bajos. Esta rica historia cultural y lingüística agrega una capa adicional de encanto a la experiencia de explorar esta hermosa ciudad. Si estás planeando visitar la cautivadora ciudad belga de Brujas, hay 2 alternativas convenientes para los viajeros. La opción más frecuente es llegar al aeropuerto de Bruselas, desde donde puedes explorar la capital y luego continuar tu viaje en tren hacia Brujas. La otra alternativa igualmente eficaz es aterrizar en el aeropuerto de Ostende, el más cercano a la propia ciudad de Brujas. Te sugiero la opción de visitar la capital primero y luego tomar el tren para dirigirte a Brujas. Esta elección se destaca por su rapidez, comodidad y eficiencia. Además, te brinda la oportunidad de explorar Bruselas, una ciudad que alberga lugares interesantes y atractivos que vale la pena descubrir. Es importante mencionar que si prefieres evitar el tren, también tienes la opción de un tour desde Bruselas a Brujas, que incluye guías en diferentes idiomas. Esta es una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia guiada mientras se desplazan entre estas 2 ciudades llenas de encanto y belleza. ¿Qué podemos ver y conocer en Brujas? El Lago del Amor, una joya con más de 800 años de historia, es un rincón que refleja el pasado esplendoroso de Brujas cuando era una de las ciudades más influyentes y prósperas en Europa. Durante aquel tiempo, Brujas brillaba como un importante centro comercial gracias a sus canales que facilitaban el intercambio de los legendarios paños de Flandes, telas que causaban asombro en la Edad Media y conquistaban a todo el mundo. El lago nació de la necesidad. Para dar cabida a la intensa actividad de los barcos que llegaban a la ciudad, se construyó este lago, donde hasta más de 100 embarcaciones podían maniobrar al mismo tiempo. La historia de su nombre es enigmática, una versión cuenta la trágica historia de un amor estilo Shakespeare, donde un joven cavó la tumba de su amada llamada Mina en este sitio. Otra interpretación es que el nombre proviene de la palabra min en flamenco, que significa amor. Hoy en día, el Lago del Amor es el rincón más romántico de la ciudad. Los barcos han dado paso a los gráciles cisnes y patos que habitan el lugar. En invierno, la niebla crea una atmósfera de cuento de hadas, evocando paisajes mágicos y cinematográficos. Este lugar, que ha visto tantos cambios a lo largo de los siglos, sigue siendo un testigo silencioso de la rica historia de Brujas y un rincón perfecto para dejarse llevar por la magia del romanticismo y la naturaleza.
El Beaterio de Brujas, un refugio donde el silencio reina, ha sido honrado con el título de Patrimonio de la Humanidad. Estos beaterios, cuyo origen se remonta a las cruzadas en la Edad Media, surgieron como respuesta a la ausencia de hombres que partían a la guerra, dejando a sus esposas y jóvenes solteras en una situación difícil. Estas valientes mujeres, llamadas beguinas, optaron por la vida comunitaria como protección mutua. Aunque servían a Dios y practicaban la caridad, no hacían votos religiosos. Esta elección no siempre fue bien vista por las autoridades eclesiásticas, que veían con recelo su autonomía. En este contexto, surgieron numerosos beaterios en la zona, y algunos religiosos, incómodos por su independencia, las acusaron de brujería y alegaron que los beaterios eran centros clandestinos de prácticas magia negra. Estas acusaciones llevaron a la prohibición de los beaterios por más de 70 años bajo la influencia de las autoridades religiosas, hasta la muerte de la última beguina en 1928. En la actualidad, los beaterios son habitados por mujeres religiosas y abren sus puertas a visitantes y turistas para explorar sus instalaciones, a excepción de los edificios restringidos. Este lugar histórico y silencioso ofrece una ventana a un pasado fascinante y valeroso, resaltando la fortaleza y el espíritu de las mujeres que encontraron en la comunidad una forma de superar los desafíos de su tiempo. El Palacio de Gru-Tuse, una joya que alberga la historia de una de las familias más acaudaladas de Brujas, se erige como un rincón encantador que atrae a numerosos visitantes por su belleza singular. Su fachada pintoresca invita a adentrarse en un mundo de encanto histórico. Una de las características destacadas es su patio, en el que un pozo con un diseño único se presenta como un pozo de deseos, evocando las tradiciones y sueños de los que lo rodean. Al cruzar el canal que rodea el palacio, se encuentra una obra dedicada a Juan Luis Vives, un destacado pensador y filósofo de ascendencia judía que encontró refugio en Brujas después de huir de España, donde sus padres fueron víctimas de la persecución. Las ideas de Juan Luis Vives dejaron un legado perdurable, ya que sus trabajos sobre psicología y filosofía ejercieron una influencia significativa en toda Europa. El Palacio de Gru-Tuse abre sus puertas como un testimonio tangible de la historia y la riqueza cultural de Brujas. Sus elementos únicos y su conexión con figuras influyentes del pasado hacen que sea un destino imperdible para quienes buscan sumergirse en la historia y el encanto de esta ciudad belga. La Plaza del Ayuntamiento, también conocida como Burg, es un punto culminante en cualquier visita a Brujas. Para acceder al majestuoso ayuntamiento, uno debe cruzar uno de los puentes que atraviesan el emblemático Callejón de Lasnosiego, un arco ornamentado coronado por estatuas doradas que actúan como una entrada impresionante a la plaza. Este ayuntamiento, el primero construido en Flandes, estableció un estándar que posteriormente fue emulado por otras ciudades. Aunque la fachada de esculturas es en su mayoría réplicas, ya que las originales fueron dañadas durante la Revolución Francesa cuando Brujas estuvo bajo ocupación francesa, el edificio en sí todavía irradia la grandeza de su pasado. El edificio blanco que ahora se alza en esta plaza alberga el Palacio de Justicia. Sin embargo, otro tesoro arquitectónico que destaca en la plaza del ayuntamiento es la Basílica de la Santa Sangre. En una de sus capillas resplandece un relicario que se dice contiene la sangre de Cristo, traída desde Tierra Santa durante las cruzadas, agregando un toque de misterio y espiritualidad a la plaza. La Plaza del Mercado, conocida como Maarcat, es un centro bullicioso y vibrante que se encuentra en estrecha proximidad al imponente Ayuntamiento o Plaza Burg. Este espacio animado es sin duda el corazón palpitante de la ciudad. El elemento dominante en esta plaza es el majestuoso edificio de ladrillos conocido como la Lonja de los Paños. Este edificio histórico fue el epicentro del comercio de telas, que en su momento impulsó la prosperidad de Brujas. Su presencia en la plaza es un recordatorio tangible de la riqueza que alguna vez definió la ciudad. La torre con el reloj que adorna la estructura es el icónico Belfort, que no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un testigo silencioso de la historia. Esta torre albergaba las cartas con privilegios otorgados a la ciudad. No solo eso, el reloj en sí es una parte icónica del paisaje de Brujas. Al dar la hora, este reloj entona la famosa melodía, para Elisa, de Beethoven, que resuena en todo el entorno y añade un toque encantador a la atmósfera de la ciudad. La Plaza del Mercado es un espacio en el que la historia y la vida contemporánea convergen, creando un ambiente lleno de vitalidad y experiencias únicas para los visitantes que exploran la maravillosa ciudad de Brujas, Bélgica.